Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Mariela Peña, yo soy abogada, trabajo específicamente en el área de discapacidad y derecho a la salud y agradezco en el día de hoy a la doctora Elizabeth Vidal que me invitó a formar parte de este segmento grabando un video para compartir con ustedes respecto a los derechos de las personas con discapacidad y su reglamentación actual. Respecto a esto, lo primero que quiero mencionar es que tenemos que tener presente el cambio de paradigma que hubo en materia de los derechos de las personas con discapacidad. Hay que tener en cuenta que nosotros pasamos de un modelo netamente médico rehabilitador, es decir, donde lo único que se buscaba era subsanar las deficiencias de la persona con discapacidad o curar a la persona con discapacidad, a un modelo social donde empezamos a comprender que el problema o la situación no está en la condición de la persona con discapacidad, sino en las barreras que hay en la sociedad que impiden que estas personas se puedan incorporar de manera plena y autónoma. Teniendo en cuenta esto, tenemos que pasar a ver cuál es el marco normativo que nos rige en la materia. En base a esto tenemos que ver que el modelo social y la lucha del colectivo de las personas con discapacidad llevó a que se sancione la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue reglamentada por nuestro país, quien adhiere a esta convención, y le otorga rango constitucional. Por lo cual, toda la legislación vigente en la Argentina debe ser conforme a esta Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este punto tenemos que tener en cuenta cuáles fueron las leyes que se fueron sancionando ya desde antes de la convención y hasta el día de hoy. Es así como la primera norma que tenemos que mencionar es la norma 22.431, que establecía el Sistema Integral de Protección de los Discapacitados, hoy diríamos el Sistema Integral de Protección para las Personas con Discapacidad, en la cual se establecían diferentes ámbitos o actividades que el Estado debería realizar para promover el acceso a la salud, la asistencia social, la educación, el empleo, y ya empezaba a incorporar este concepto de las barreras físicas que impiden la convivencia o el desarrollo de las personas con discapacidad en una sociedad. También esta ley, lo importante que incorpora con sus modificaciones, es la creación del Certificado Único de Discapacidad. ¿Qué es el Certificado Único de Discapacidad? Es el documento legal, es el documento administrativo que muestra o prueba la condición de persona con discapacidad del sujeto. Muchas veces hemos escuchado que es la llave que abre las puertas, ¿sí? Una persona que tiene certificado de discapacidad puede exigir al Estado y a los diferentes organismos que se cumplan con sus derechos establecidos en el marco normativo. Una de las grandes ramas donde esto se ve es en el marco del derecho a la salud, ya que la ley 24.901 establece el Sistema Nacional de Prestaciones, ¿sí? Establece cuáles van a ser estas prestaciones básicas a las cuales todas las personas con discapacidad van a tener derecho, y el Estado, a través de sus diferentes organismos, deberá arbitrar los medios para que así puedan ejercerlo. Esta ley, la 24.901, establece que todas las personas con discapacidad, ¿sí?, van a tener acceso a diferentes tipos de prestaciones. Entre ellas podemos mencionar las prestaciones educativas, como Ser Educación, Centro Educativo Terapéutico, Centro de Día. También establece el acceso de manera gratuita y con 100% de cobertura a las prestaciones de rehabilitación. En este caso nos referimos a kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicopedagogía. También habla de la cobertura de los grupos o sistemas alternativos al grupo familiar, como ser los hogares, las residencias. También la ley 24.901 establece que todo lo que sea medicamentos, órtesis y prótesis referidas a la patología que figura en el certificado de discapacidad deberá ser cubierta por los financiadores, y establece también la cobertura de las prestaciones odontológicas, entre otras. Para poder acceder y exigir el cumplimiento de estas prestaciones, muchas veces los organismos lo que nos exigen es la presentación del Certificado Único de Discapacidad que mencionábamos antes. Ahora bien, ¿cómo tramitamos ese Certificado Único de Discapacidad? Ese Certificado Único de Discapacidad lo emiten las juntas provinciales de discapacidad. ¿Cómo accedemos a eso? La situación o el trámite es el siguiente. La persona con discapacidad debe imprimir desde la página, por ejemplo, del Gobierno de Santa Fe, los formularios que su médico tratante deberá llenar.
de acuerdo a la patología de base, existe un formulario específico. Por ejemplo, hay un formulario específico para patologías relacionadas a lo visual, otro para lo cardiológico, otro para las discapacidades intelectuales, otros para las mentales y otros para las motrices. Entonces, de acuerdo a cuál sea la discapacidad, es el formulario a imprimir. Se imprime el formulario y se lo lleva al médico tratante para que lo complete. Luego, una vez que tenemos completo los formularios, más los estudios médicos que así se necesiten, uno se puede acercar a las juntas de discapacidad y solicitar un turno. Acá en Santa Fe, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, tenemos juntas en el Hospital Italiano, tenemos juntas en el Hospital de Niños y en el Hospital Vera Candioti. Y pasando el puente tenemos junta en Santo Tomé, para que sepan a dónde se pueden acercar. Uno se acerca con los formularios, tramita el turno y el día que lo citan, concurre la persona con discapacidad para ser evaluada por esta junta, la cual va a emitir un dictamen de si corresponde o no otorgar el certificado. En caso de que corresponda otorgarlo, a los 15 días la persona se puede presentar y retirar su certificado único de discapacidad, que es el que le va a permitir luego hacer todos estos otros trámites. ¿Qué hay que tener en cuenta en este caso? Saber distinguir lo que es el certificado único de discapacidad de otros certificados que las personas pueden tener acceso. Porque, por ejemplo, para todo lo que es seguridad social, es decir, trámite de pensiones o asignaciones y ANSES, no se usa el certificado único de discapacidad, que también se puede adjuntar, sino que lo que se pide o lo que ANSES solicita es el certificado médico oficial. Este certificado médico oficial es distinto al certificado único de discapacidad y se tramita con los médicos de cabecera. Este certificado médico oficial puede darse en dos maneras. Por un lado, en un formato papel, a través de un formulario que se entrega a tipo y que el médico debe llenar, o también existe la vía digital, que es el CMO digital. Es decir, que la persona, una vez que tramita el turno en ANSES para tramitar algún beneficio social, debe completar este requisito del certificado médico oficial. Por eso considero importante que los profesionales que nos estamos formando sepamos cuáles son las diferencias entre unos y otros, a los fines de poder asesorar a la gente de manera correcta y no terminar con la persona con discapacidad deambulando por todos los organismos públicos en búsqueda de respuesta. Respecto a esto que hablábamos del certificado único de discapacidad, tenemos que tener en claro que no solo otorga beneficios o abre puertas en materia de prestaciones de salud, sino que las personas con discapacidad, como hemos visto en la convención que yo mencionaba o en las leyes nacionales que hablábamos, tiene otros derechos que no están relacionados con la salud. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho al empleo. Hay una ley provincial que establece el cupo laboral para personas con discapacidad, que en el caso de la provincia de Santa Fe es un 4%. A su vez hay beneficios impositivos, por ejemplo, para pagar menos impuestos o estar exentos. También hay beneficios con algunos servicios. Hay derecho a una educación inclusiva, es decir, que la persona pueda formarse dentro de las escuelas comunes con sus apoyos y ajustes razonables. Bueno, todos estos trámites se realizan presentando o adjuntando el certificado único de discapacidad. Por eso es importante tenerlo, no solamente para las prestaciones de salud, sino para el ejercicio de los otros derechos vinculados, que de los que venimos hablando. En Santa Fe tenemos que hablar de cuál es el marco normativo específico, ¿sí? Ya tenemos en claro cuál es la normativa a nivel internacional, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Después tenemos en claro cuáles son las normativas nacionales en materia de derecho y tenemos que tener en cuenta cuál es el marco normativo que rige en Santa Fe. Hasta el año 2018 teníamos la ley 9325, que era una ley anterior a la convención, por lo cual tenía algunas limitaciones respecto a los conceptos que desarrollaba y a los modelos que planteaba. En el año 2018 tenemos la sanción y promulgación de la ley 13.853. Esta es una ley muy interesante porque está inspirada en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y garantiza los mismos derechos que están garantizados en la Convención, respetando el modelo social, y a su vez crea organismos de contralor a los fines de poder verificar que estos derechos puedan ser ejercidos de manera plena. Actualmente esa ley no ha sido reglamentada, está en proceso de estudio y bueno, esperamos que
que a la brevedad pueda ser reglamentada para poder contar con estos organismos de control y de participación, porque hay uno de los principios que establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que implica nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, que no se puede pensar ningún tipo de política pública ni ningún tipo de programa sin escuchar la voz de las personas con discapacidad. Por eso es que contar con estos organismos en funcionamiento es fundamental para poder llevar esa voz de las personas con discapacidad y que sean ellas mismas las que participen de manera activa en la planificación de las políticas públicas. Bueno, espero haber sido clara en este pequeño video, que lo que busca es ser un pantallazo respecto a las normativas más importantes en materia de discapacidad. Nuevamente agradezco a la doctora Elizabeth Vidal. Quedo a la disposición del grupo para lo que necesiten. Mi correo electrónico es mariela.anai.pena@gmail.com. Bueno, desde ya, muchas gracias por el espacio y ojalá puedan profundizar todavía aún más en este tema y sumarse a esta lucha y a este trabajo por una sociedad más inclusiva, porque nosotros estamos convencidos de que juntos podemos más. Buenas tardes.